Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Pueden descender, mis amados hermanos. Qué bueno, mi hermano, créame, me alegra que usted haya hecho este tiempo para estar aquí. Amén. ¿Ya saludó usted al hermano que tiene a la par? Mire, aunque no lo vea, pero hay alguien a la par suya. Usted sabe que nos tenemos que mover por fe y declaramos nosotros que esas sillas van a estar llenas. Amén. Que siempre veremos a alguien ahí. Amén. Bueno, gloria a Dios. Fíjese que esta noche quiero continuar, hermano. Hemos estado hablando ya algún tiempo de esto, hermano, y yo quiero platicar con usted, ¿verdad? Hemos platicado acerca de esto. En la mañana estuvimos hablando, hermano, acerca de los ambientes, acerca de las atmósferas espirituales. Pero también quiero hablarle hoy algo, hermano, acerca de las generaciones, acerca, hermano, de lo que puede estar afectando, ¿verdad? No solo nuestra vida, sino lo que está afectando el mundo a través de las generaciones que vamos viendo. Usted sabe, hermano, y déjeme ir entrando, ¿verdad? Y bendecimos la palabra. Yo quiero hablarle algo acerca de la generación D, ¿verdad? Y usted me dirá, ¿de qué, verdad? ¿De qué? Pero vamos a ir viendo que es una generación D. Ahí vamos a ir viendo de qué es esa generación D, ¿verdad? Y podemos ir viendo, hermano, y yo espero que usted haya traído su Biblia, ¿verdad? Y vamos a ir viendo en Salmo 112:2, dice Reina Valera actual, dice: poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Está hablando, hermano, de una generación, hermano, en la cual el Señor está hablando a la generación, a la descendencia, hermano, de Dios a través de la sangre de Jesucristo. Está hablando de una nueva descendencia, de una nueva generación. En la vida, hermano, usted y yo hemos escuchado acerca de la palabra generación, ¿verdad? Usted ha escuchado alguna vez de esa palabra, ¿verdad? Generación, ¿verdad? Y muchos, hermanos, hacemos, digamos, memoria de la generación, ¿verdad? Decimos, es que viene en mi generación, y nos transportamos, hermano, digamos, a la generación de la escuela, a la generación cuando íbamos al colegio, hermano, cuando estábamos niños, ¿verdad? Nosotros éramos una generación, ¿verdad? En este país, hermano, y se va caracterizando porque a través de los años se les fue nombrando, hermano, generaciones y generaciones. La generación de los baby boomers, la generación X, la generación Z, la generación Y o Y, hermano, a través de muchos años. Entonces, hermano, las generaciones tenemos que entenderlo, y hay algunas palabras en la Biblia que marcan la palabra generación, pero yo quiero enfocarme en algunas otras. Hoy en día se usa mucho la palabra generación, pero ¿qué es una generación? Hay un dicho que dice: generaciones van, generaciones vienen. También dice: hay generaciones malas, generaciones buenas y generaciones regulares. Pero ¿qué es una generación? No sé si me ayudan, que tengo un poco de eco aquí. Entonces vemos, hermano, que hay generaciones, dice la palabra, generaciones que van, generaciones vienen. Y hay generaciones, hermano, que han sido generaciones muy buenas. Han habido otras generaciones, hermano, que son regulares. Y hay otras generaciones que han sido totalmente malas. Entonces, hermano, pero en sí, ¿qué es una generación? Y es lo que yo quiero tratar de dejarle en su corazón, y que veamos las generaciones D. Entonces, hay 7 palabras en hebreo para decir generaciones. Vamos a ir viendo unas así, hermano, pero de ahí yo quiero llevarlo rápidamente a otra parte. Gracias. Y entonces dice, la primera sería la generación o la palabra Toleda, que significa una historia, una descendencia, un origen o un linaje. Esa es la generación Toleda, que está en Génesis 5:1. De ahí está la generación Dor, que esta generación o esta palabra significa tiempo, significa edad, significa una era, significan descendientes. No es como el español, hermano, que nosotros usamos para decir generación. Pero en hebreo, hermano, hay algunas diferencias, ¿verdad?, que significan algo distinto. De ahí está Shilesh, que significa descendiente en tercer grado o bisnietos. Ya estamos hablando una generación o familia un poco más separada. De ahí vemos la generación Rivea,
que son descendientes lejanos o en cuarto grado, ya digamos, o un tataranieto. De ahí vemos la generación Zera, con Z, Zera, que es una estirpe, que es una especie, que es un fruto. Y de ahí vemos otra que se llama la generación Mishpachka, que significa un círculo de parientes, clase de personas, tribus, géneros o un círculo familiar. Y la última sería la generación Dar, que es una clase, una legión o un rango perteneciente a algo. Entonces vemos, hermano, que más o menos son 7 palabras las que nos pueden dar una idea de lo que es generación. Entonces, si resumimos, hermano, podemos decir que generación es una descendencia, es una historia, es una edad, es un tiempo, puede ser un círculo de parientes, puede ser un círculo familiar, puede ser un género, hermano, lo que es generación. Entonces, ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta, hermano, que hubieron generaciones en la palabra de Dios que fueron buenas, otras generaciones que fueron regulares y otras generaciones que fueran malas. Pero si vamos a las originales, vemos entonces, hermano, que como que estas generaciones, Tony, si me ayuda, no sé si, o será que me subo. Dirían allá en mi país, me subo para arriba, ¿verdad? Ni modo que me subo para abajo, ¿verdad? Pero vemos entonces, hermano, que estas generaciones son como un círculo en el cual, hermano, comienzan a ver que fueron una generación, un círculo familiar, fueron, hermano, tercero, cuarto grado familiares, una época, una era, y tienden a repetirse las diferentes generaciones en lo que hicieron. O sea, si en el pasado hubieron generaciones buenas, ahora ha pasado muchos años y esa generación como que da una vuelta, y en este tiempo vemos que hay generaciones buenas. En el pasado hubieron generaciones regulares y vemos que en el presente hay generaciones regulares. En el pasado hubieron generaciones malas, perversas, y vemos que en este tiempo también hay generaciones malas y perversas. Pero ¿por qué le estoy diciendo esto, hermano? ¿Y por qué nos interesa? Porque antes, fíjese, podían haber muchas cosas malas y perversas, pero no era tan obvio o no se daba tanto a conocer, porque no existe, hermano, lo que hoy usted y yo tenemos al alcance. Hoy en cuestión de segundos, hermano, nos damos cuenta que hubo una masacre en una iglesia, que hubo un tiroteo en Túnez y mataron a 38 personas. A los segundos o al minuto, hermano, de que ha sucedido, ya hay breaking news, ¿verdad? Y le mandan a usted en un texto, le mandan algo y nos damos a conocer, hermano, y nos enteramos de lo que está pasando alrededor del mundo. Entonces decimos, qué generación tan malvada, ¿cómo se está haciendo esto? Porque, hermano, tenemos recursos. Pero anteriormente, hermano, tal vez se daban las mismas cosas, pero como no habían estos recursos que hoy tenemos. Si quieren, cambio de micrófono. Gloria a Dios. Entonces, vemos, hermano, de que no tenían esos recursos. Pero imaginémonos, hermano, escúcheme, imaginémonos la generación de Lot o la generación de Noé, lo malvado que eran. Imaginémonos, hermano, Lot, salía breaking news, Lot tuvo relaciones con sus hijas y quedaron embarazadas. Pero eso no se dio porque, hermano, no había, digamos, los métodos que hoy tenemos. Pero se dio. Y la Biblia lo registró. Y entonces vemos, hermano, que fue una generación, y de esa unión, hermano, salieron los amonitas, ¿verdad? Gente, hermano, detestable delante de Dios. Y hoy en día, hermano, vemos de que sucede algo similar, pero nos podemos enterar, hermano, porque esta generación es una generación bien digital, bien tecnológica. Entonces tenemos muchas cosas al alcance. Pero veamos otra cosa entonces. Podemos ver que en general una generación es un linaje, es una edad, una era, una descendencia, una estirpe, un género o una clase que se da en diferentes épocas.
pero que tiene consecuencias, hermano, buenas, regulares o malas. Para usted, ¿qué tipo de generación es la que estamos viviendo en este tiempo? Ayúdenme. ¿Qué tipo de generación estaríamos viviendo? Cataloguémoslas en las tres: buena, regular o mala. Mala. Mala dicen todos. ¿Quién dice regular? El hermano Isidoro, regular. Yo digo una generación buena. A la pastor, usted saber con qué ojos los mira. Pues mira, hermano, tenemos que ver que nosotros somos una generación, y dice la Biblia que somos un linaje escogido. Somos una nación santa. Entonces, la generación a la que usted y yo pertenecíamos fue cambiada en una generación diferente. Nosotros somos la generación de Cristo. Somos la generación que espera el arrebatamiento del Señor. Podemos estar viviendo en medio de generaciones malas, en medio de generaciones regulares, pero su generación y la mía tiene que ser una generación buena. Una generación, hermano, que le sirve a Dios, que obedecemos a Dios, que tenemos problemas, que tenemos situaciones difíciles en el hogar, hermano, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, hermano. Son situaciones difíciles, aún con las áreas que nosotros podemos tener. Pero en Cristo Jesús, hermano, va cambiando nuestra generación. Nuestros hijos ya no van a ser iguales a lo que fuimos nosotros. Nuestra generación va siendo mejorada o activada, hermano, en la era del Espíritu. Entonces, veamos pues. Veamos dos palabras que en griego también nos dan mucha luz respecto al tema de las generaciones. Ambas están en el libro de Mateo. La primera en Mateo 1:17, que es la palabra genea o genea, si usted quiere, y se llama período de personas o de familias, ¿verdad? Es un período de personas o de familias. Y la otra está en Mateo 3:7, que es genema, y significa una prole, una prolongación de tiempo, cosas, casos y modas. Entonces, en base a esto, hermano, vemos que hay generaciones que han marcado, hermano, la historia de la humanidad, la historia del evangelio. Por ejemplo, la generación de los apóstoles fue una generación, hermano, intrépida, una generación poderosa. ¿Por qué fue la generación de los apóstoles? Si lo vemos a la luz de la palabra, fue una generación poderosa, una generación intrépida, una generación valiente. Ayúdeme. Usted que ha leído el libro de los Hechos, que ha leído los evangelios, ¿qué hacían los apóstoles? ¿Cómo? Hicieron milagros. Era una generación poderosa. ¿Qué más hicieron los apóstoles? Predicaban el evangelio. Bueno, siguieron al Señor. Hacían discípulos. Pero mira, hermano, hacían más que todo eso. Hacían sanidades. Hacían, hermano, milagros extraordinarios. Levantaron un cojo y el cojo empezó a brincar. Hermano, empezaron a hacer muchas cosas al lado del maestro de Jesús, aprendieron mucho. Fue una generación, hermano, poderosa, pero también, escúcheme, fue una generación que se acomodó mucho. Porque el Señor les dijo, los envió y se acomodaron en Jerusalén. Entonces, como se acomodaron en Jerusalén esa generación, el Señor levanta una generación de un perseguidor llamado Saulo. Y Saulo comienza a perseguir a la generación de los apóstoles y los comienza a esparcir. Entonces vemos, pero hay generaciones, hermano, que han marcado, ¿verdad?, la historia en la palabra. Veamos algunas de estas generaciones y yo espero que usted tenga misericordia conmigo. La primera vamos a ver que sería la generación, ¿verdad? Y usted mira más o menos a un tipo ahí como egipcio, y entonces podemos decir que hay una generación de Egipto. Y esa generación, hermano, vivió hace mucho tiempo, pero no se ha acabado su efecto. Porque como es una generación, es una prole, es un lapso de tiempo, hermano, es algo que da vuelta, es un sistema, es algo como que se mantiene, hermano, atacando a diferentes generaciones. Y veámoslo a la luz de la palabra. Dice Éxodo 3:7, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente
de sus sufrimientos. Mire, ¿cómo estaba esta generación, hermano? Perdóneme. ¿Cómo estaba esta generación de personas en Egipto? Desmembrémosla, ¿verdad? Estaba, número uno, estaba en aflicción. ¿Qué más? Estaban esclavizados. ¿Qué más? Sufriendo. Entonces, en esa generación de Egipto, hermano, había algo. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces, mire, ¿cómo estaba esta generación en Egipto? Ayúdenme. Desmembrémosla. Estaba cargada. Estaba oprimida. Estaba esclava. Entonces, ¿cómo estaba esta generación? Aparte de esto que estaba ahí. Estaba oprimida, estaba cansada, estaba esclava, estaba, hermano, de muchas maneras. Ahora, eso fue una generación que vivió en Egipto. ¿Hace cuántos años aproximadamente? Ayúdeme. ¿Cómo dice? Unos 6 millones, dice la hermana. No, demasiado, se me fue un poquito muy lejos. Aproximadamente, ¿cuánto? 3,000 años, dice el hermano Miguelito. 3,000, 4,000. Bueno, dejémoslo ahí pues. Acerquémonos a los 5,000 años, más o menos. Si usted y yo nos damos cuenta, ¿verdad? Hay generaciones que duraron 2,000 años. El Señor las divide. Entonces, digámosle ahí, hermano, 5,000 años fue esto que pasó. Entonces, vemos que había una generación que estaba esclava, que estaba cargada, que estaba oprimida, hermano, que estaba sufriendo, tenía muchos sufrimientos. Ahora, la pregunta aquí es, ¿habrá generación de Egipto en este tiempo? ¿Habrá gente cargada? ¿Habrá gente oprimida? ¿Habrá gente esclava de muchas cosas en la vida? Entonces vemos, hermano, que como que la generación del pasado, lo que sufrió un pueblo, como que se repite ahora. Solo que hoy a todo esto le llaman estrés. Y antes, hermano, se le llamaba carga, opresión y se le llamaba esclavitud. Hoy modernamente, hermano, se le llama estrés. ¿Qué es lo que tiene? Ay, es que estoy bien estresado, dicen, estoy muy cargado, hermano. Es que mire esto, no hago esto porque estoy demasiado cargado. Entonces mire cómo la generación de Egipto, hermano, perdóneme, todavía afecta a mucho pueblo. O sea, el Señor liberó al pueblo de Israel de Egipto, hermano, estamos hablando hace más de 5,000 años. Pero espiritualmente ahora, digamos, esta generación de Egipto puede ser de que todavía haya gente dentro del pueblo de Dios que esté oprimida, que esté cargada, que esté esclava, que esté bajo sufrimiento. No sé si me estoy dando a entender con las generaciones. Entonces vemos, hermano, que la generación de Egipto todavía, hermano, aunque usted y yo hemos renunciado, cortamos, pero por ahí se quiere levantar. Se levanta, hermano, y muchas veces nos quiere oprimir. Muchas veces, hermano, nos quiere cargar. Nos quiere, hermano, esclavizar. Y nos quiere ver sufrir. Entonces ahora ya no es un faraón, hermano, de carne y hueso, sino es un faraón llamado Satanás, que manda a sus capataces a traer opresión, a traer esclavitud, a traer carga, a traer cansancio sobre el pueblo de Dios. Pero mire, ¿qué es lo que hay que hacer para traer, hermano, la libertad al pueblo de Dios? Renunciar, dice la hermana. Pero aquí la Biblia dice: he escuchado su clamor a causa de sus capataces. ¿Qué tendría que hacer el pueblo para salir de la generación de Egipto? Empezar a clamar. ¿Y qué hacemos, hermano? Muchos de nosotros. Clame por mí, hermano. No, clamemos todos por nosotros. No podemos decir, hermano, mire, le encargo sus oraciones. Sino, hermano, usted y yo tenemos que tomar armas en el asunto. Porque nadie nos va a sacar de esta esclavitud, hermano. Yo no tengo varitas mágicas.
sino el único que puede hacer eso es el Señor. Pero el pueblo dice, oí el clamor del pueblo a causa de los capataces. Quiere decir, hermano, que si no hubieran capataces, el pueblo no clama. Si no hubiera lucha, si no hubieran pruebas, si no hubieran problemas, el pueblo no clamaría entonces. Entonces como que hay necesidad, hermano, perdóneme, así un poco, ¿cómo se le llamaría esto? Eso. ¿Alguien le están llamando? Por favor, conteste. Hermano, seríamos como masoquistas, pero hermano, muchas veces es necesario, porque si no hay, hermano, problemas, no clamamos. ¿No se acuerda usted, hermano? Y no me acuerdo yo, pues, que cuando ya tenemos un poco de dinerito ahí medio ahorrado, ya un carrito, un buen trabajo, ¿acaso no nos olvidamos, hermano, de venir a la iglesia? No nos olvidamos del diezmo, nos olvidamos de muchas cosas. Y ya no podemos ir a la iglesia porque nos ocupamos ahora en el trabajo. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Los capataces, en lugar de ser de bendición, y el trabajo y la bendición, hermano, se vuelve una carga, se vuelve una opresión, se vuelve una esclavitud. Y entonces la generación de Egipto como que recobra poder en nosotros nuevamente. Aunque el Señor ya nos sacó de Egipto, pero como que el Egipto se queda metido dentro de uno. El Señor ya nos sacó, pero decimos, véngase conmigo un ratito. Entonces, hermano, esta generación hay que sacarla también en base al clamor, en base a la búsqueda. No a todos nos gusta, pero es necesario que lo hagamos, porque de lo contrario el pueblo va a seguir cargado, va a seguir oprimido y va a seguir esclavo. Y dice sufriendo. Yo espero que a usted no le guste ninguna de estas generaciones. Veamos otra generación bien interesante. Esta generación es bien interesante, la generación del desierto. Entonces mire pues esta generación, dice Salmo 78, 17, pero aún volvieron a pecar contra él, o sea, contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios. Entonces mire, hermano, esta generación, usted conoce la historia, el Señor los saca de Egipto, los iba a llevar a la tierra que fluía leche y miel, 10 días de camino, pero por murmurar y por hablar se volaron 40 años en el desierto. Entonces esa fue una generación de desierto, porque dice la Biblia que ninguno de los que salió de Egipto entraron a ver a la tierra prometida, excepto 2. ¿Quiénes fueron esos 2? Ya me están asustando, hermanos. Josué y Caleb, ¿verdad? Ellos, hermano, pudieron entrar, pero los demás, dice que esa generación quedó postrada en el desierto. Entonces hay una generación de desierto. Ahora, ¿qué son estos, hermano, de esta generación en el desierto? Eran amargados, murmuradores, duros de corazón. Entonces vea, hermano, cómo esa generación, perdóneme, quedó plasmada, enterrada en el desierto. Amén. Usted lo ha leído, ¿verdad? Por lo menos hermana Mari lo ha leído. Pero hoy en día hay una generación de desierto, puede ser dentro de la iglesia, que, hermano, están amargados, son murmuradores y duros de cerviz o de corazón, corazón de piedra, ¿verdad? Aunque es de hueso, aunque es de carne, ¿verdad? Pero se pone duro como piedra. Pero vemos, escúcheme, si esta generación quedó tirada en el desierto, ¿por qué hay generación dentro de la iglesia hoy en día que es iglesia amargada o una generación amargada? ¿Por qué hay, hermano, en medio de la iglesia murmuradores? ¿Por qué hay en medio de la iglesia gente dura, hermano, no solo de corazón, sino de cabeza?
que no le entra, hermano, una palabra, o que no nos entra a veces, que nos dicen las cosas, hermano, y nos ponemos duros. Entonces vemos, hermano, perdóneme, hay generaciones como que se repiten. Hay generaciones, se pueden traer, pero hay que romperlas, hermano. Fíjese que ninguno de nosotros está relacionado con esta gente, ¿verdad? Con los israelitas. Pero ¿por qué nosotros muchas veces lo estamos haciendo el Israel espiritual? Porque, hermano, vimos que es la marca de una época, una era, familia. O sea, nos está dando a entender la idea de generación, hermano, que envuelve un sinfín de circunstancias por las cuales usted y yo podemos estar contaminados y podemos estar siendo afectados por la generación de Egipto, por la generación del desierto. Pero ahí no se acaba, hermanos, y esto apenas comienza, porque también hay otra generación, la de la conquista. Ahí mira usted a un hombre con un pie sobre el cuello. Así era como mataban a sus enemigos. Pero dice Primera de Reyes 15:19, haya alianza entre tú y yo, como hubo entre mi padre y tu padre. He aquí te he enviado un presente de plata y de oro. Rompe tu alianza con Baasa, rey de Israel, para que sea parte de mí. Y Ben-Hadad escuchó al rey Asa y envió a los jefes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel y conquistó Lijón, Dan, Abel Bet Maaca y toda Cineret, además de toda la tierra de Neftalí. Pero escuche, ¿cuál es la tierra o la generación de la conquista? Hay dos palabras o tres palabras claves ahí. He enviado un presente de plata y de oro. ¿Qué significa qué? O sea, gente que rompe alianzas y pactos, ¿por qué? Y esos no son de los corintios, ¿verdad? Pero, ¿qué significa, hermano, ser un codicioso? Ayúdeme, por favor. Querer todo para él, dice el hermano. Ese hermano Isidoro sí sabe. ¿Quién más? A ver, dígame. No le estoy diciendo codicioso, sino le estoy diciendo que qué bueno que me está ayudando usted. Porque veo que de este lado se me están durmiendo. ¿Qué significa también ser codicioso? Ambiciar, tener más. Querer lo que otros tienen. Que desea todo. ¿Qué más? Interesado o interesada. Entonces, mire, se venden, hermano, perdóneme, alianzas con el Padre, se venden alianzas con el Hijo y se venden alianzas con el Espíritu Santo y se cambian por oro o por plata. Entonces, hay generaciones de la conquista que venden los pactos con Dios por oro y por plata. Altivos. Bueno, esos no hay aquí, gracias a Dios. Menospreciadores. Entonces, mire, hermano, la generación de la conquista quiere decir que se conquista en base a qué? Conquistando en base al dinero, a la codicia. Escúcheme, mucha gente deja de congregarse, de venir a las iglesias, de buscar al Señor. ¿Por qué? No por codos, sino por codiciosos, por todo lo que ustedes dijeron, por querer más, por querer alcanzar más, por querer tener lo que otros tienen. Menosprecian, hermano, digamos, lo que otros tienen. Yo lo voy a tener y mejor. Eso no es nada de lo que tienes. Altivos porque no se les puede decir nada, porque dicen, entonces me voy. Entonces busco otro changarro para irme, ya que aquí no me quieren. Pero, hermano, es una generación, perdóneme, es una generación de la conquista, pero de conquista por la codicia, de conquistar los tesoros, de codiciar la altivez, de codiciar muchas cosas. Ahora, esto, hermano, sucedió en la época de los reyes, o sea, en la época del pueblo de Israel conquistando territorio. Ahora, yo le pregunto, hermano, otra vez vuelvo yo a la carga,
¿por qué entonces lo vemos repetitivamente en medio de nosotros? No precisamente de nosotros, pues, pero del pueblo de Dios. ¿Por qué vemos gente codiciosa, hermano? ¿Por qué vemos gente que mata, hermano, por herencias, por dinero? ¿Por qué vemos gente, hermano, altiva alrededor en la calle que no le recibe a uno ni siquiera una palabra, hermano? Perdóneme, hay gente altiva. Y allá en mi pueblo hay un dicho, y no sé si lo puedo decir, pero Señor, perdóname, pero dice un dicho allá: gente que come frijoles y eruta pollo. Porque, hermanos, son tan altivos que no reconocen, hermano, nada. Perdóneme si lo ofendí, pero es que así, ese dicho allá. Gente altiva, gente que menosprecia, que mira al otro sobre el hombro. Tal vez usted viene, hermano, en carro del año y el otro viene en Dodge, ¿verdad? Dodge patas decimos, ¿verdad? Hermano, y uno lo menosprecia. Pero yo creo, hermano, que esto se debería de cortar. Si se cortó hace muchos años, creo que hoy el Señor nos puede ayudar a cortar, a romper ese tipo de generaciones, si es que por casualidad usted y yo tuviéramos algún indicio de esto. Yo lo dudo, pero por si hubiera, ¿verdad? Por si hubiera. Bueno, veamos esta otra, pues, porque ya me quedan, hermano, 15 minutos y ni siquiera he llegado ni a la mitad, ni siquiera a la introducción. Estancadas. Mire, pues, mire esta otra generación. Jueces 1:21. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Ayúdenme a hilvanar esta historia. El Señor les había dicho que tenían que destruir a todo pueblo, hermano, que Él les decía que los destruyera. Que tenían, escúcheme, no tenía que tener el pueblo misericordia. Tenía que destruir hombres, mujeres, ancianos, ancianas, niños y niñas, y aún niños de brazo y de pecho. Esa fue la orden de Dios para el pueblo. Pero la tribu de Benjamín dijeron: no, pobrecitos, que se queden por ahí. No, ¿para qué, Señor? Y dice que hasta el día de hoy los jebuseos habitaban en medio, o habitan hasta el día de hoy en medio del pueblo de Israel. O sea, que ese pueblo, esa tribu de Benjamín se estancó. ¿Por qué se estancó? Bueno, fueron desobedientes, sí, pero ¿por qué se estancó? Por tenerlos en medio de ellos. Ahora, ¿qué representa a los jebuseos? Eso ya se lo he enseñado yo. Bueno, todos los feos también es cierto, pero ¿qué representan los jebuseos? Representan las áreas en nuestra vida. Representan cosas que el Señor ya nos dijo que tenemos que destruir, pero démosles otro ratito, démosles otro cachito de tiempo, démosles otro poquitito para que habiten ahí. O sea, no conquistaron y eran atenidos. Entonces, hay muchas generaciones. La generación de los benjaminitas se estancó porque no exterminó a los jebuseos. Hoy en día, cambiémosle al siglo XXI. Hay una generación estancada. ¿Por qué está estancada la generación del siglo XXI? Áreas, sí, claro, hay áreas. Pero mire cuál fue la orden: expúlsalos. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Perdonen. Expulsarlos de nuestra vida. Expulsar, hermano, todo aquello que nos está estancando. Si eso sucedió hace algunos miles de años, hermano, ¿por qué ahora en el pleno siglo XXI, hermano, hay muchos hijos de la tribu de Benjamín, de la tribu de Judá, hermano, de la tribu de Jesucristo, de esta generación del siglo XXI, estancada? ¿Por qué tendría que estar, hermano?
simplemente porque nos hemos rehusado a expulsar, hermano, muchos de los jebuseos que podemos llevar por dentro. Y la manera de expulsar los jebuseos es la ministración. La ministración del alma para expulsar, hermano. Entonces, mire, hemos visto 4 generaciones. Déjenme ver si podemos ver otra. Esta generación es bien interesante. La generación de los rebeldes. Mire pues, dice Salmo 106:31. Y le fue contado por justicia por todas las generaciones para siempre. Pero también le hicieron enojarse en las aguas del Meriba, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos. ¿Por qué le fue mal a Moisés por culpa de ellos? Puesto que fueron rebeldes contra ¿qué? Su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. Entonces, no destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones y aprendieron sus costumbres. Ahora, hermano, aquí tenemos que cortar mucha tela, porque fíjense lo que pasó. Les había sido contado por justicia por las generaciones para siempre, pero hicieron enojar a Dios. ¿Por qué hicieron enojar a Dios? Ahí dice, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios, Moisés, y no destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino al contrario, en lugar de matarlos, se empezaron a mezclar con ellos y aprendieron sus costumbres. Ahora yo le pregunto, hermano, por favor, ayúdeme a predicar para que yo sepa que usted está en esto. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Traslademos esta historia a pleno siglo XXI. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Ay, ayúdenme, aquí hay hermanos que dan clases los jueves. Bueno, se mezclaron con el mundo. Sí, total. Pero ¿qué tipo de mezcla se dieron? Bueno, en su alma. Pero fíjese, mire pues, déjeme ahí. Era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra, era un pueblo, estos eran pueblos, hermano, que cometían muchos actos de inmoralidad. Se mezclaban, sacrificaban niños, practicaban, hermano, un montón de cosas. Eran ladrones, hacían muchas cosas ahí, lo cual el Señor, lo principal que abolía al Señor, o al Señor no le agradaba, era la rebeldía que tenían, la idolatría que estos pueblos tenían. Tenían muchos dioses, hacían muchas cosas, hermano, que desagradaban a Dios. Vino el Señor, agarró a su pueblo y les dijo, vayan y extermínenlos, mátenlos. No quiero que existan, creo que debemos de destruirlos por completo. Llegó el pueblo, hermano, y en lugar de destruirlos, a la que chula está esta patoja, a la que guapo está ese hombre, a la miren esa casota que tiene ese, y en lugar de destruirlos, se empezaron a mezclar con ellos. Pero fíjense que no solo fue la mezcla, sino empezaron a adoptar sus costumbres. Ahora yo le pregunto, ¿cómo qué costumbres ha adoptado la iglesia o esta generación del siglo XXI al mezclarse con otros pueblos? Bueno, por ejemplo, la música, las fiestas paganas. ¿Cómo cuáles, hermana Ana? El Halloween, ¿qué más? El Día del Cariño. ¿Qué otras cosas por ahí? Ayúdenme de este lado, pues ya, ahora de este lado ayúdenme. ¿Cómo qué otras actividades, como qué otras costumbres aprendieron? ¿Cómo? El Día del Amor y de la Amistad. Bueno, eso es una costumbre física de uno, que adoptamos, por ejemplo, el 4 de julio, que todos ayer, mire, le entramos y tiramos al aire. Pero eso es una costumbre, digamos, física.
Pero ahora vamos a una tradición o a una costumbre espiritual que nos puede afectar y afecta a nuestras generaciones. El ser religioso, adorar ídolos. Pero mire, hermano, es que aquí tendríamos que ver, hermano, cómo se mezclaron y qué costumbres aprendieron. Aprendieron, hermano, a robar, aprendieron a mentir, aprendieron a estafar, aprendieron a prostituirse, aprendieron, hermano, a mezclarse, a meterse hombres con hombres, mujeres con mujeres. Aprendieron muchas cosas, hermano, ahí que ellos no las tenían. Pero por no destruir, hermano, perdóneme, se empezaron a mezclar y se les empezaron a meter esas costumbres. Empezaron a pasar, hermano, lo que nunca habían hecho. Empezaron a pasar a sus hijos por fuego. ¿Se acuerda que hablamos de Moloc, del vientre de Moloc? Empezaron, hermano, entonces a tener eso, pero por una sencilla razón. ¿Por qué hicieron eso? Por rebeldes. Mire, escúcheme, hermano. Míreme y escúcheme. Las consecuencias que trae la rebeldía. Las consecuencias que trae la rebeldía. Ahora, desmenucemos, hermano, a una persona rebelde. Gracias a Dios aquí no hay, ¿verdad? Pero hablemos, aprovechando que no están, hablemos de los rebeldes. ¿Qué características tiene una persona rebelde? No escucha, no se sujeta, todo lo sabe. ¿Cómo? Estar distraído, no le gusta recibir órdenes, no reconoce autoridad, se enoja, no es constante, contesta mal, berrinchudo, malcriado y perverso, no respeta, machista, abusivos. Hermano, ustedes se están mandando. Pero perdóneme, es que estamos describiendo a un rebelde. Ahora, pongamos un espejo ahí enfrente. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese espejo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Mire, todo lo que ustedes me dijeron está bien. Ahora pensemos en una persona que no vino, porque como no vinieron tenemos que hablar de ellos, ¿verdad? Aprovechemos. O hablamos de los que estamos aquí hoy en la noche. ¿Cómo dice? Mejor de los que están aquí. Entonces, mire, hermano, machistas, abusivos, enojados, no respetan autoridad, amargados también. Entonces, abusivos, dijo el hermano Chechita ahí. Él lo dijo, no lo dije yo. Insujetos. Entonces, mire, hermano, qué costumbres aprendieron ellos por todo eso que acabamos de decir nosotros. No, se mezclaron y aprendieron costumbres por rebeldes. Porque cuando el Espíritu de Dios habla y nos dice que debemos de cambiar, que debemos de hacer algo y no lo hacemos, nos es contado por rebeldía. Y la rebeldía nos va a llevar a mezclarnos con las costumbres del pueblo y a aprenderlas. ¿Por qué? Porque mire, ya voy a terminar, Excel. ¿Por qué? Mire pues, porque si uno le dice a la persona, mire hermano, no celebre Navidad, pero ¿qué hermano que tiene de malo? Un regalito, que tiene esto de malo? ¿Qué tiene de lo otro? Pero ¿por qué hacemos esto? Y no sé por qué me metí en la Navidad, pero alguien lo mencionó por ahí. Entonces, vemos, hermano, perdóneme, que la gente cuando el Espíritu habla y no lo hace porque piensa que no está bien o que está mal, ¿por qué le cuenta? Por rebeldía.
y termina haciendo lo que ha pensado que debe hacer. Lo mismo Halloween. No, hermano, mire, no, nosotros no celebramos, pero hay Harvest Festival. Porque hay otras cosas y no los disfrazamos de brujita, los disfrazamos de Spider-Man, de Superman, etc. Pero es lo mismo. ¿Pero por qué? Y uno les dice, hermano, mire, es que esta y esta fecha es así y el Espíritu habla. Pero hermano, es que son niños. Sí, pero cuando sean grandotes van a seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque se los hemos permitido. Perdóneme. Pero si el Espíritu está hablando, usted diga amén. Entonces vemos, hermano, que esta es otra generación. Y la última, porque, bueno, son 7, pero se rebelaron y se mezclaron. Generaciones cautivas. Segunda de Crónicas 6:36 dice: cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo, y esto los lleven cautivos a una tierra lejana o cercana, si recapacitan en la tierra donde hayan sido llevados cautivos y se arrepienten y te suplican en la tierra del cautiverio diciendo: hemos pecado, hemos cometido iniquidad y hemos obrado perversamente. Entonces, ¿por qué se pueden llevar cautivas a las almas o a los cristianos? Ahí dice, ¿por qué? Porque hemos pecado, porque hemos cometido iniquidad y porque hemos obrado perversamente. Pero, dice algo, pero si no recapacitamos. ¿Qué significa recapacitar? Pensar, un arrepentimiento en decir: Señor, he pecado. Ah, no, pero si uno les dice, hermano, ha pecado, ¿cómo va a pensar? Si uno les dice, hermano, mire, hermano, eso no se hace. ¿Pero por qué dice eso? Si uno no recapacita, va a ser llevado cautivo. Y lo llevan cautivo, hermano, perdónenme, no están hablando de llevarlo a la Rusia, ¿verdad? O a la China o a la Siberia, cautivo. Lo están llevando, hermano, de meterlo en una cárcel, hermano, de oscuridad espiritualmente. De llevarle cautivo su alma, sus pensamientos, su vida, hermano, y hundirlo en un lugar de cautividad espiritual en el cual, hermano, lo peor que uno puede o no puede reconocer es que uno tiene pecado. O lo peor que puede pasar es que uno diga: yo no obro inicuamente. ¿O de qué perversidad me está hablando? ¿De qué maldad? Si yo soy bien, mire, parezco conejito. No hago nada, no mato ni una mosca. Es lo peor que puede pasar, hermano, cuando alguien no lo reconoce o no se arrepiente o ni siquiera, hermano, lo llega a pensar, ni siquiera lo llega a recapacitar, a meditar. Perdóneme, el próximo paso es que va a venir alguien y lo va a llevar cautivo. Lo va a llevar cautivo. Entonces vemos que los llevaron cautivos y se quedaron cautivos porque no reconocieron que estaban mal. ¿De casualidad usted conoce a alguien así? Entonces mire, hermano, hay una generación dentro de la iglesia en pleno siglo XXI que puede estar cautiva. Y puede ser, hermano, que sirva, que cante, que predique detrás de un púlpito, que esté en algún lado, pero cautivo. Pero cautivo. Entonces, pero hay algo, hermano, que cuando nos sentamos a la mesa del Señor, empezamos a meter, hermano, y a matar, porque el pan es muerte. Empezamos a matar muchas de estas generaciones, hermano. Entonces, veamos esta, la última generación, la generación de la restauración. Entonces, mire pues, Segunda de Crónicas 24:4. Sucedió después de que Joás decidió restaurar la casa del Señor. O sea, mire, alguien se paró y dijo: vamos a restaurar la casa del Señor. Reunió pues a los sacerdotes, a los levitas, y les dijo:
salid a las ciudades de Judá, recoged dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de vuestro Dios y daos prisa en esto. Pero los levitas, ¿qué? No se apresuraron. Entonces, debe haber una generación con planes y metas de restaurar la casa de Dios. Pero para restaurar la casa de Dios se necesitan recursos. Ahora, yo le pregunto, ¿quiénes son los levitas? Pero sin temor, no, o tengo cara de enojado yo. ¿Quiénes son los levitas? Pero así dígalo fuerte, hermano, con confianza, así como que usted cree que sí es levita, de veras, así, con fe. Entonces, si usted es un levita, no sea despacio. Apresúrese a dar para restaurar la casa de Dios. Ah, pastor, ya sacó lo del billete. No saqué lo del billete. Le estoy diciendo que debe apresurarse a restaurar la casa de Dios. Que, hermano, si usted quiere una restauración, de primero debemos de restaurar la casa de Dios. Debe ser restaurada la casa de Dios. Pero veamos, pues, para que no vea usted y diga, el pastor ya está pidiendo diezmos y ofrendas aquí. No, usted es casa de Dios. Entonces, si usted es casa de Dios, usted debe apresurarse y traer los recursos que Dios le está poniendo a su alcance para hacer restaurada su casa. Y si usted es templo y usted es casa de Dios, usted y yo necesitamos primero una restauración. Entonces, tenemos que restaurarnos, hermano, no solo trayendo los recursos que nos han dado, pero, hermano, necesitamos tener esos recursos con planes, con metas. ¿Cuál eres tú y cuál soy yo? ¿Tú tienes planes y metas? ¿Sí tiene planes y metas? ¿Le puedo preguntar qué plan y qué meta tiene usted? Ah, bueno, ya muy pronto. ¿Vía aérea o vía terrestre? Bueno, yo quiero vía aérea, pero si me toca terrestre, pues ni modo, Luisito. ¿Qué más? Alguien, pues dígame otra meta. La cosa es llegar. No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. ¿Qué otra meta? Ayúdenme, pues. Bueno, servir al Señor. ¿Sí? ¿Qué más? Ver a tu familia restaurada. Ser fuerte también. Ser lleno del Espíritu Santo. Aprender más de la palabra. Cumplir el ministerio. Alcanzar la vida eterna. Perseverar hasta el final. Serle fiel a Dios. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para alcanzar esas metas? ¿Qué estamos haciendo? Buscar de Dios. Pero aparte de buscar de Dios, ¿qué cambios estamos haciendo en nuestras vidas? O sea, está bien alcanzar la vida eterna, está bien ser fortalecido, servir al Señor, alcanzar el ministerio, etcétera. Pero ¿qué estamos haciendo para llegar a esa meta? Pregúntate, no me respondas. ¿Qué tú y yo estamos haciendo para llegar a esa meta y a ese objetivo que tú te has puesto ahí? ¿Qué estás haciendo tú para ver a toda tu familia restaurada? ¿Qué estás haciendo tú para alcanzar la vida eterna y para servirle al Señor? ¿Qué estás haciendo tú para aprender más de Dios? O sea, es que no solo es clamar. ¿Qué más tenemos que hacer? Hacer cambios en nuestra vida. Pero entonces tendríamos que regresar, hermano, perdóneme, 6 generaciones atrás, para empezar a ver, hermano, desde la número 1, dónde es que estamos fallando. Pero una de las armas que el Señor ha dejado para la restauración es Cordero de Dios. Pan y vino. Nos ha dejado el cuerpo que por vosotros es entregado, dijo el Señor, para muerte.
para que empecemos a matar algunos rescoldos, algunas cosas que quedan de generaciones que han quedado impregnadas tal vez en nosotros. Y Él vino para darnos ese nuevo pacto de poder iniciar algo, hermanos, a través de la sangre de Jesucristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie entonces? Y dejamos para otro día la generación D. Porque estas otras generaciones están más cardíacas. Pero dejémoslas ahí y empecemos a tratar de romper primero las otras generaciones, de empezar a destruir las otras generaciones. No sé, mi hermano, si el Señor te habló. A mí el Señor me ha hablado. Tengo que hacer cambios. Tenemos que tener esa voluntad y el deseo